Bienvenidos al curso de AppCheat 2025. Les doy las gracias por inscribirse en el curso y vamos a comenzar con una introducción. En el módulo 1, introducción y creación de una nueva app. Recuerden que este curso lo estamos haciendo de manera presencial online, de forma continua. He puesto la primera clase en YouTube para que veas cómo funciona este tema, pero las demás ya no las voy a poner en YouTube, sino que si las quieres seguir haciendo tienes que registrarte y suscribirte al curso que voy a hacer de forma personalizada en grupo. Y si lo quieres hacer, comenta este vídeo y con gusto te paso toda la información. También me puedes mandar un correo a info@appchit.es y te daré también toda la información del curso. Bueno, ¿qué es AppCheat? AppCheat, como ya sabrán, es una nueva herramienta de Google, bueno, es nueva pero no tanto, que se utiliza para crear apps o aplicaciones para realizar muchas tareas profesionales. Cuando decimos crear apps o aplicaciones, pues claro, no solo se puede manejar en el móvil o en el celular, sino también en una tablet o en un ordenador, en un PC, con lo cual podemos llamarlo apps cuando están en el móvil, pero también son aplicaciones porque las podemos manejar en el ordenador, en el PC o en la computadora. Luego, las ventajas que tiene AppCheat es que es una herramienta multiplataforma, que quiere decir que podemos entrar por Android, por Apple, ¿no? Por iOS, por Windows y por Mac, por todas las plataformas posibles. Eso es una gran ventaja. También es multidispositivo. ¿Por qué? Porque podemos entrar desde un móvil o celular, desde una tablet, de un teléfono móvil, una tablet, un PC, cualquier dispositivo nos permite acceder a las aplicaciones que hagamos con AppCheat. Y como último punto, es multiusuario, es decir, que pueden acceder varios usuarios a la vez y trabajar en la aplicación sin que haya conflicto, siempre y cuando la aplicación esté bien diseñada. Bueno, otra de las características de AppCheat es que se le denomina como no code. Las apps, las aplicaciones que hacemos no se hacen exactamente con programación, como las aplicaciones que se hacen en programación Android, Apple, etcétera, sino se hacen con una interfaz gráfica, aunque en realidad sí es una especie de programación, pero no utilizamos código, es decir, que no utilizamos lenguaje de programación, sino utilizamos una interfaz gráfica con unas fórmulas y parecidas a Excel o a Google Sheet. Es decir, que eh, básicamente son fórmulas, pero llegan a ser bastante complejas, entonces hay que tener en cuenta que muchas veces pues las fórmulas nos van a costar un poquito entenderlas. Además, algo bueno también de AppCheat es que podemos utilizar como base de datos de la aplicación pues Google Sheets, que es la hoja de cálculo de Google, que la podemos encontrar en Google Drive. Podemos utilizar Excel en OneDrive, SQL o la base de datos nativa en la web de AppCheat. El problema de la base nativa de AppCheat es que la parte gratuita o el plan gratuito tiene pues unos límites que hacen que realmente para trabajar la aplicación en gratuito es mejor otro tipo de bases de datos. Y luego la SQL pues necesitaríamos una licencia Enterprise para poder conectarla con AppCheat. Como les decía, las bases de datos compatibles sería Excel o Google Sheets en Google Drive. Realmente no es aconsejable el subir un Excel a Google Drive para utilizarlo en AppCheat. Yo aconsejo más utilizar directamente el Google Sheets, pero se puede hacer. Y también el Excel Online también lo podemos utilizar desde OneDrive en AppCheat. También en Dropbox también podemos utilizar un Excel y también podemos utilizar el SQL Server y MySQL y otras, lo que necesitamos una licencia Enterprise y en este caso necesitaríamos también un servidor externo para poder alojar el servidor SQL, que eso tendría un coste aparte también. Luego, vamos a ir empezando a meternos en la parte ya práctica. Entonces, ¿cómo podemos, o cuando vamos a crear una aplicación en AppCheat, qué es lo que tenemos que hacer? Pues primeramente tenemos que planificar
los menús y los apartados que vamos a necesitar en esta aplicación. Por ejemplo, si yo quiero una aplicación pues, para gestionar mis ingresos y mis salidas de dinero, pues tendré que mirar qué tablas necesito. Pues necesitaría una tabla de ingresos, una tabla de gastos o de una tabla de entrada y otra de salida. Necesitaré pues una tabla de reporte. Entonces todo eso tenemos que pensarlo con antelación, planificarlo para que luego cuando vayamos a diseñar la aplicación pues podamos hacerlo ya más a tiro hecho, ¿vale? Después tendríamos que elegir la base de datos que queramos utilizar. En este caso yo suelo usar siempre Google Drive, aunque para cosas ya más profesionales y más con mucho tráfico y volumen, pues es recomendable utilizar una base de datos SQL, pero ya sabemos que tiene un coste aparte. Yo también la he usado o he arreglado aplicaciones que están en OneDrive y yo prefiero utilizarlas en Google Drive con la base de datos de Google Sheet. El diseño de la aplicación la tenemos que hacer en la web de appcheat.com y una vez que tengamos el diseño terminado o realizado, lo que tenemos que hacer es compartir lo que es la ejecución de la aplicación. Una cosa es el diseño y otra cosa es lo que es la aplicación que vamos a utilizar, ¿vale? Esto se puede hacer mediante enlace, es decir, hay una forma de mandar un enlace a nuestros colaboradores para que puedan utilizar la aplicación siempre y cuando le hayamos dado el acceso primero añadiendo el correo, que ya veremos cómo se hace. Y también la podemos colgar en una plataforma Play Store o Apple Store, ¿vale? Esto es mucho más complicado que utilizar el enlace. De hecho, yo siempre recomiendo utilizar el enlace porque si quieres subirla a la plataforma de Play Store y Apple Store, pues necesitas primeramente una cuenta de desarrollador en alguna de estas plataformas, tienes que generar el paquete APK, que lo más lógico es que lo tengas que hacer cuando ya tienes una licencia, porque tienes que tener implementada la aplicación y para tener implementada la aplicación tenemos que tener un plan de pago, ¿vale? Entonces hay algunos trucos o algunas trampas que hace la gente de que implementa la aplicación y luego le da a cancelar y ya genera el fichero APK, pero estos son atajos que no son muy recomendables, pero bueno, que se pueden usar también en el caso de que la necesitemos, ¿vale? Luego, ¿cómo empezaríamos a trabajar con una aplicación, para diseñar una aplicación de AppCheat? Pues mira, lo primero que tenemos que hacer es acceder a appcheat.com y vamos a entrar con nuestras credenciales de Google. Entonces, lo mínimo que tenemos que tener es una cuenta de Google. Luego, una vez que entramos en appcheat.com, pues nos vamos a encontrar con el editor de aplicaciones. ¿Vale? El editor de aplicaciones. Tenemos el editor mejorado, que es una versión más moderna. Y luego tenemos el editor antiguo, que es una versión que yo incluso en mis primeros vídeos grabé con el editor antiguo. Y entonces pues son dos versiones de lo mismo. Yo recomiendo utilizar el editor mejorado o el editor nuevo, ¿no? El nuevo editor. Y luego lo más lógico es acceder a Google Drive o a la nube donde vayamos a hacer, donde hayamos establecido la base de datos. Vale, entonces, una vez que entramos en appcheat.com, esto ahora, después de toda esta introducción teórica, lo vamos a hacer una pequeña práctica de entrar en el editor de AppCheat y vamos a hacer una práctica de crear la aplicación que esta práctica la van a tener que hacer después ustedes en la primera clase, ¿vale? Entonces, una vez que entras en AppCheat, pues nos encontramos con el editor mejorado. Claro, esto es una vez que entras a AppCheat y creas una aplicación, ¿vale? Ya después ahora en la práctica veremos cómo se crea la aplicación, pero les quería mostrar primero un poco las partes del editor para que después cuando estemos explicando pues sepan de lo que estamos hablando, ¿vale? Tenemos la parte de la izquierda donde vamos a tener los diferentes elementos de la aplicación. Tenemos en este icono de aquí, tenemos las tablas. Luego en este de aquí tendríamos las vistas,
Dentro de las vistas tenemos las vistas y las reglas de formato, que ya veremos qué es todo eso. Las reglas de formato son más bien para darle algunos aspectos visuales a la aplicación. Luego tendríamos aquí las acciones, los bots, luego los modelos predictivos, que esto realmente básicamente se utiliza para lo que se llama el OCR, que es para reconocer texto a partir de una imagen, que la verdad que no funciona muy bien, pero alguna vez se puede utilizar, ¿vale? Luego tenemos la parte de seguridad, la parte de configuración de settings y la parte de manage, que es para manejar las versiones, la generación de los paquetes APK para subirlos a las plataformas y algunas otras funciones avanzadas que veremos en su momento. Vale, entonces, como ven, en lo que es en el editor tenemos varias partes diferenciadas. Tenemos por un lado las tablas, que las tablas son los datos puros, los datos que tenemos en la aplicación. Luego tenemos las vistas, que si no tenemos vistas, no vemos nada en la aplicación. Es decir, yo puedo tener todas las tablas del mundo, pero si yo no genero una vista de esas tablas, pues no voy a verlas en la aplicación. A la hora de utilizar la aplicación, no van a aparecer ninguna de estas tablas hasta que no tengamos unas vistas. Luego tenemos las acciones, que son acciones directas con botones que nos permiten hacer algo en la base de datos o en las aplicaciones. Y luego tenemos los bots o automatizaciones, que también son parecidas a las acciones, pero son como acciones que se ejecutan automáticamente al pasar algo. En este caso podemos generar PDF, ficheros de Excel, correos electrónicos automáticos y otras cosas que ya veremos. Y luego la parte de settings, pues es un poco para configurar la imagen de la empresa, de la aplicación, ¿no? Los colores, los logos y algunas otras opciones. Bueno, pues básicamente esto sería la parte un poco más de introducción, y lo siguiente que iríamos a ver ahora son los tipos de campo, pero para no aburrirnos y para ver el tema este de los tipos de campo ya un poco in situ en el editor de AppSheet, pues vamos a empezar a hacer la práctica de la clase. Bueno, pues para comenzar nuestra primera práctica, nuestra primera aplicación, vamos a abrir el Google Chrome o cualquier otro navegador y tendríamos que escribir en la barra de direcciones appsheet.com y nos entraría en esta página, ¿vale? Lo que tendríamos que hacer primeramente sería iniciar sesión con nuestra cuenta de Google. En este caso tendríamos que darle aquí a Sign In, le decimos que queremos entrar con Google, aunque también podríamos acceder con otras cuentas de otros proveedores. En principio vamos a entrar con Google. Si ya tenemos iniciada la sesión, como en este caso yo tengo iniciada la sesión aquí, y pues pincharíamos y ya nos entraría. Si no la tuviéramos, pues tendríamos que escribir nuestro correo y nuestra contraseña y entraríamos. Tendríamos que meter nuestro usuario y nuestra contraseña de Google y nos entraría, pincharíamos aquí, entramos, permitir, y estaríamos dentro de, como si dijéramos, nuestro almacén de aplicaciones, ¿vale? Yo aquí tengo unas cuantas aplicaciones que he hecho así como de práctica, ¿vale? Entonces, esto sería como el almacén de las aplicaciones. En el caso de entrar por primera vez, pues no tendríamos nada aquí. Y aquí tenemos que ver las que son share with me, es decir, que alguien nos las ha compartido, porque también nos las pueden compartir como en modo editor. Luego las owned by me, que serían las que son hechas por mí. Luego las plantillas, que esto sería si quisiéramos pues empezar a partir de una plantilla. Y yo no lo recomiendo porque aparte de que vienen todas en inglés, pues después tendríamos que adaptarla y entonces es mejor hacerla desde cero, pero
todo se puede hacer, ¿no? Y luego las de recent, pues son las que has usado recientemente. Vale, entonces para crear la aplicación podemos empezar desde aquí, en crear, podemos decirle que quieres crear una aplicación o una base de datos. En este caso, la base de datos sería pues una base de datos de la base de datos nativa de AppCheat, que normalmente no la suelo usar, aunque alguien la puede usar, pero que tiene unos límites a la hora de trabajar en gratuito, que es preferible utilizar una base de datos de Google Drive, ¿vale? Lo que es la app, o sea, crear una app, pues tendríamos para comenzar con datos existentes, es decir, que ya tengamos los datos en una base de datos de Google Drive, empezar con una plantilla, que sería pues lo mismo que las plantillas estas que están aquí, y luego pues también podríamos empezar con una aplicación en blanco. Vale, en este caso yo lo que les recomiendo es que estando aquí abrimos en otra pestaña abrimos Google Drive, y entonces en Google Drive pues accedemos a lo que es nuestro Google Drive, que saben que si no estamos logueados pues tendríamos que volver a entrar en Google Drive con nuestra cuenta de Google, y tendríamos aquí pues la nube, ¿no? Donde tenemos todos nuestros ficheros y tal. Entonces, como ven, hay una carpeta que se llama AppCheat. Entonces, cuando nosotros creamos una aplicación por defecto, cuando creamos una aplicación o cuando copiamos alguna aplicación de alguien que nos la ha compartido, por defecto se nos guarda en la carpeta AppCheat, dentro de la carpeta Data y con el nombre que le haya dado la aplicación, ¿vale? El editor de AppCheat. Pero mejor que esto es crear directamente una nueva carpeta y, por ejemplo, vamos a ponerle el nombre de la aplicación, que en este caso será, voy a ponerle actividad, porque es una actividad del curso, actividad existencia, para empezar por una práctica sencillita. Damos actividad existencia. Entonces yo ya tendría una carpeta en mi raíz de Google Drive que se llama actividad existencia, y entonces una vez que esté dentro de la carpeta es donde voy a crear yo la base de datos de mi aplicación, ¿vale? En este caso le ponemos siempre el nombre a la hoja de cálculo, le voy a poner el mismo que quiero que tenga la aplicación, porque después cuando la generemos se va a coger el nombre que le pongamos aquí. Entonces aquí sería pues actividad, vamos a ponerle actividad existencia, y ese sería el nombre que va a tener la aplicación, ¿vale? Aquí en la hoja 1, como vamos a tener varias hojas, pues tendremos que ir creando las hojas que necesitemos. En principio vamos a crear ventas, compras y productos o artículos, como queramos, pero en principio vamos a poner productos. Entonces las ventas tendríamos que poner un ID de venta, luego una fecha, una cantidad, un producto y obviamente un cliente de la venta también, ¿no? En principio vamos a poner cliente, fecha, cliente, cantidad, producto y precio, ¿vale? Estos serían los campos que vamos a crear en esta tabla. En compra, lo mismo, y de compra, luego la fecha, importante, el cliente, el proveedor, mejor dicho, proveedor, la cantidad, el producto que vamos a comprar y el precio de compra. Vale, esto estamos asumiendo que tanto las ventas como las compras vienen con un solo producto, pero lo cierto y lo real es que cuando hacemos
ventas y compras, tenemos una venta, una cabecera de venta y luego unos detalles. Pero para no complicarnos de momento en el curso, de momento vamos a hacerlo así: ventas, compras y productos. En productos, por ejemplo, le vamos a decir ID producto, el código, ¿no? El ID. Vamos a poner el nombre, el precio y podríamos poner otras características que nos interesen, pero podemos poner, una de las cosas que podemos poner es el stock mínimo, ¿no? Que a veces cuando tenemos un almacén de productos nos interesa controlar cuando tenga un stock mínimo para hacer una compra, ¿no? Y luego ya también podremos crear lo que son campos virtuales que necesitemos para el control de todo esto, ¿vale? Entonces ahora vamos a irnos a extensiones, AppSheet y crear una aplicación, ¿vale? Esto se conecta con AppSheet, con el editor de AppSheet, y ya genera la aplicación automáticamente, lo cual es una ventaja bastante grande, ¿no? Vamos a ampliar un poquito esto. Y bueno, como les decía, este es el editor de AppSheet, ¿vale? El editor de AppSheet, si nosotros pinchamos aquí en este logotipo que hay de AppSheet, pues nos va a donde tenemos el almacén de las aplicaciones, ¿vale? En este caso, bueno, tenemos las que tenemos y esta actividad de asistencia es la última que hemos hecho, la nueva, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí a esta pestaña, tendríamos la aplicación y aquí tenemos el almacén. Entonces, como ven, cuando nosotros hacemos la generación desde la hoja de cálculo, nos agrega automáticamente la tabla, la primera tabla que esté aquí a la izquierda, con los campos, ¿vale? Entonces él la ha agregado automáticamente. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es añadir las otras tablas, que las tenemos aquí. Si le damos aquí al botón más, pues nos aparecen las tablas que tenemos ahí ya creadas, que no las ha agregado. Pero si aquí tenemos muchas y tenemos que ir dándole una por una, pues a veces se hace un proceso muy largo, entonces es mejor irnos aquí a Google Sheet, que es el Google Drive. O sea, si pinchamos aquí nos va a ir a donde tenemos la hoja de cálculo que acabamos de hacer, que es esta, ¿no? Entonces, si nos vamos aquí, pues nos va tenemos que buscar lo que es la carpeta actividad de asistencia y coger la hoja de cálculo, y entonces aquí nos va a añadir las dos que nos faltan, nos la pone así en negrita, y esta, como ya la tenemos agregada, pues nos la pone como desactivada, ¿no? Deshabilitada. Entonces le damos aquí y ya tendríamos todas las tablas agregadas en el editor de AppSheet, en el editor de la aplicación. Bueno, como les decía, aquí tenemos las diferentes partes del editor, ¿vale? En esta parte de aquí tenemos cada uno de los iconos, y en función del icono que vayamos pinchando, pues vamos a configurar unas cosas. Tenemos en el icono este de Data, tenemos las diferentes tablas que hemos creado en Google Sheet y que se nos han añadido aquí, ¿vale? Luego tenemos aquí las vistas, ¿vale? Que sería, como les decía yo en los apuntes, en esta aplicación, hasta que no tengamos vistas, no se va a ver nada. En este caso se está viendo ventas porque hay una vista automática que él creó de la tabla ventas, ¿vale? Pero en principio, hasta que nosotros, si yo esto lo eliminara, esta vista, pues en la aplicación no vamos a ver nada porque no hemos agregado ninguna vista, ¿vale? Solo vemos el cuerpo de la aplicación. Recuerden que siempre es importante ir dándole a Save, a guardar, para que la aplicación vaya guardando los cambios, porque a veces por algún problema podemos ir a guardar, y si tenemos mucho tiempo después de lo último guardado, pues podemos perder los cambios. Entonces siempre hay que ir, a medida que vayamos haciendo algún cambio que otro, pues le damos a guardar y ya se quedan los cambios guardados. Y como les decía, tenemos las vistas, ¿no? El icono de vistas, que tenemos las vistas y las reglas de formato, que ya explicaremos para qué sirven, pero básicamente son para darle algunos colores y algunos iconos a la aplicación. Luego tenemos las acciones,
el menú este de acciones, donde vamos a configurar algunas acciones automáticas, que ya veremos a fondo cómo funcionan las acciones. Y luego tenemos la automatización o bot, que son los famosos bots, que nos van a permitir pues, generar PDFs, etcétera, ¿no? El icono este de Intelligence, básicamente para lo que lo he usado yo es para crear OCR, que tampoco es que son una maravilla los que se crean con AppCheat, pero bueno, te pueden servir en algún momento. También puedes crear modelos predictivos, pero la verdad que esto es algo que que de momento no he usado y no tiene demasiada aplicación de momento, ¿vale? Luego, en las opciones de seguridad, aquí pues ya veremos en su momento qué es lo que hay que configurar. Los settings, donde vamos a configurar el logo, los colores de la aplicación, que AppCheat, como saben, no es una herramienta que nos permita visualmente mucha flexibilidad, pero podemos hacer algunas cosas y dentro de lo que podemos hacer, pues tenemos que movernos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es configurar los tipos de campo. Es importante para que AppCheat sepa qué dato es el que tenemos en cada campo. En este caso, la fecha le tendríamos que decir que es de tipo date. Y como ven aquí, cuando cuando abrimos esta lista desplegable, pues nos aparecen de todos los tipos de campo que tenemos en AppCheat. Vale, yo aquí en los apuntes del curso, que se los pasaré, tenemos un listado con todos los tipos de campos y con con las características de cada tipo de campo. Bueno, en este caso, el campo address, que sería una dirección, la dirección la podríamos poner como tipo texto, pero si le decimos que es de tipo address, pues él te la va a intentar como autocompletar, porque es como si le estuviéramos diciendo que es una dirección en el mapa. Entonces, la puede llegar a ubicar en un mapa también. Entonces, cada campo tiene su tipo por algo en concreto, ¿vale? Luego, los campos de tipo app, que son pues un enlace a otro lugar de la aplicación, a una vista. Bueno, todo esto lo iremos viendo de forma que veamos como un ejemplo de cada uno de los campos. En este caso, pues vamos a empezar por el del tipo address y lo vamos a practicar justamente aquí en esta aplicación. Bueno, pues para tener más tipos de campo para poder practicar, pues vamos a venirnos aquí a la tabla de actividad de asistencia y vamos a crear una tabla de clientes. Vale, entonces pinchamos aquí en el más, creamos una tabla de clientes y aquí le podríamos pues, decir el ID del cliente, el nombre, el teléfono, ubicación, por ejemplo, y email, etcétera, ¿no? Todos los campos que necesitemos. Esto podemos crear los campos y luego si tenemos que añadir cosas, pues lo podemos ir regenerando. En este caso, yo acabo de crear una tabla nueva que es cliente, entonces me vengo aquí y tendría que añadirla. Ahora no me sale todavía aquí porque no se ha actualizado, entonces tenemos que meternos aquí de nuevo que esto es el Drive, ¿no? Nos metemos en el Google Drive, en la actividad de asistencia, elegimos la actividad de asistencia, que es la tabla, y ya nos sale la tabla clientes y la añadimos. Entonces, el primer campo que vamos a ver es el de tipo address. Entonces, como ya acabo de añadir clientes, ¿vale? En este caso, pues la ubicación la podríamos hacer con esta address o la podríamos hacer con una de lat long, ¿vale? Si le damos de tipo lat long, tendríamos que meterle como si fueran las coordenadas. En este caso, como lo que tenemos es una dirección, entonces tendríamos que, si le decimos que es de tipo address, le voy a dar a guardar y voy a crear también una vista de los clientes, ¿vale? Le voy a llamar clientes
y le voy a poner aquí la tabla clientes, ¿vale? Esto es una cosa preliminar que voy a hacer para poder ver los campos, porque hasta que no añadamos una vista no podemos ver nada aquí. Entonces voy a decirle que sea de la tabla clientes, el tipo de vista le voy a decir que sea deck. Todas estas vistas las veremos un poco más en profundidad más adelante, y básicamente sería eso, ¿vale? Le voy a dar a guardar. Esto es una vista sencilla que hemos hecho para poder ver los campos, pero ya más adelante, cuando ya nos metamos de lleno con el tema de las vistas, pues veremos todas las opciones que tienen las vistas, para qué sirven unas vistas y para qué no, todo eso. Entonces ahora mismo tenemos aquí la tabla clientes en la vista cliente, que ya se nos ha añadido, ¿vale? Aquí tenemos la tabla cliente y aquí tenemos la vista cliente. Entonces cuando yo añado un nuevo registro, pues fíjense que me está saliendo el ID de cliente, que si nos vamos a la tabla clientes, pues nos aparece el ID de cliente como es de tipo texto, y aquí nos está saliendo, porque él automáticamente cuando ve un campo que empieza por ID, el nombre o algo así, o algo que le suene, le coloca el Unique ID. El Unique ID es una función que genera automáticamente una ristra de números y letras a modo de referencia o de ID, ¿no? De código. Esta es la forma, como ya veremos, es la mejor forma para crear los IDs en AppCheat, porque cuando hay varios usuarios que están trabajando a la vez, pues nos puede dar problemas si creamos unos IDs autonuméricos o de otro tipo que que puedan los dos usuarios crearlo a la vez, y entonces uno entra primero y el otro pierde la información. De todas formas, esto se lo explicaré también con más profundidad, pero lo que realmente tienen que quedarse es que si queremos hacer con AppCheat una aplicación eficaz y bien hecha, la tendríamos que hacer los IDs con el Unique ID. Vale, entonces tenemos los demás campos que tenemos aquí en clientes, que sería el nombre, el teléfono, lo podremos poner como phone. Y yo podría decir, ¿y qué diferencia hay entre ponerlo como phone o ponerlo como número o ponerlo como texto? Que al fin y al cabo con el teléfono no vamos a hacer nada. Pues cuando nosotros le decimos que sea tipo phone, lo que hace es que nos pone el icono del teléfono para que podamos llamar directamente desde la aplicación. Vale, entonces el email lo puso él automáticamente como email, ¿vale? Pero para ir viendo los tipos de campo en orden, en la ubicación que le he puesto tipo address, voy a darle aquí a guardar. Como siempre, cuando hacemos algunos cambios tenemos que darle a guardar. Y entonces, fíjense que en la ubicación, supuestamente si yo pusiera aquí, pues calle, por poner algo, Atocha, Madrid, ven que él como me lo intenta autocompletar aquí. O sea, esto no me pasaría con un campo de texto. Y entonces esta dirección, si después la pongo en un mapa, pues podría ubicarla en el mapa, porque le he puesto que es de tipo address, ¿vale? Básicamente sería eso. Luego pues tenemos la de tipo app. Las de tipo app son un poco más raras, no se suelen usar, pero podríamos crear aquí, por ejemplo, vamos a crearla en clientes, básicamente. Por ejemplo, vamos a poner un campo que vaya a ventas. Esto no se suele usar mucho, ni se suele, y crearlo así realmente tampoco es una cosa que sea muy eficaz, pero para que vean el funcionamiento, fíjense que yo en la tabla clientes acabo de añadir un campo, entonces me tocaría venir aquí a clientes y decirle regenerar esquema para que me añada el nuevo campo que he metido en la tabla. Vale, entonces ventas, como el campo se llama ventas y hay una tabla que se llama ventas, él por defecto me la ha intentado relacionar, pero yo le voy a decir que no.
yo le voy a decir que no porque lo que yo quiero hacer con ventas es una vista de tipo app, o sea, un campo de tipo app. Entonces, lo que tendría que hacer es, en este caso aquí, tendríamos que hacer un link to view, por ejemplo, a la vista ventas. Lo que pasa es que en este caso no hay una lista ventas, entonces vamos a cancelar un momento y vamos a crear otra vista que sea ventas. Esto básicamente es para ir viendo los tipos de campos un poco con un ejemplo, ¿vale? Pues yo voy a crear la vista de tipo venta, así sin darle mucho jaleo. Le voy a dar a guardar. Y ahora me voy a meter en clientes. Entonces ahora vamos aquí a ventas y le decimos link to view y le decimos ventas. Vale, entonces vamos a tener un pequeño problema ahora. ¿Por qué? Porque le voy a dar a guardar primero. Como antes no las ha cogido como que la quería relacionar con la tabla ventas, pues ahora vamos a irnos a clientes, vamos a crear un registro de estos nuevos solo para probar y le damos a guardar. Como ven aquí aparece como una acción que la vamos a habilitar esta marquita que es la herramienta esta Edit. A veces es bastante útil cuando te acostumbras a ella porque te permite ir por ejemplo, a las acciones directamente, no tienes que ir al menú de acciones a buscar. A veces funciona bien, otras veces no funciona tan bien, pero en este caso si yo le doy aquí a esta acción que me acaba de crear que se llama ViewRef, me va a la acción ViewRef Venta, ¿vale? Pero esta acción la creó porque al principio cogió el campo como una relación con otra tabla, ¿no? Entonces creó esta acción, pero esta acción no tiene que estar aquí. La que tiene que estar aquí es la que saldría en un campo app. Entonces, para terminar con esto, para poderlo crear bien, lo que vamos a hacer es cambiar el tipo venta a otro tipo. Y vamos a regenerar el esquema. Entonces ahora ya ven, la acción desapareció y ahora sí le vamos a poner aquí tipo app. Y entonces ahora ya no aparecería, ahora lo que va a aparecer es esta acción, que esta acción es la que aparece en el campo de tipo app. ¿Por qué? Porque nosotros le pusimos aquí que fuera en la fórmula que hiciera un enlace a venta. Vale, esto de todas formas, el tema de las acciones, estas link to view, las veremos más profundamente porque forma parte del tema de las acciones, pero simplemente era para explicarles lo que era el tipo de campo app. Vale, luego vamos a ir siguiendo esta lista, ¿no? El chain counter, para que vean que lo tienen aquí. El chain counter, pues es un campo que para no estar agregando muchos campos lo vamos a hacer aquí mismo en este, porque este al final lo vamos a borrar. El change counter es un tipo de campo que cuando lo decimos a un campo que es change counter, bueno, aquí me está dando ahora un error porque no podemos tener un campo change counter con esta fórmula, ¿vale? Le voy a dar a guardar. Entonces, vamos a decirle change counter, ¿vale? Vamos a guardar. ¿Y qué va a hacer el campo change counter? Que cada vez que tú vengas aquí a este registro y cambies algún dato, por ejemplo, le doy aquí, guardar, pues este campo change counter va a aumentar un punto, ¿no? En este caso, pues ahora si yo vengo aquí y le pongo otro teléfono cualquiera, pues al darle a guardar me tiene que aparecer ya un 2. ¿Ves? Entonces, esto se utiliza a veces pues para generar contadores y tal, pero tampoco que se use mucho.
pero sí se puede usar. Y entonces también tenemos la posibilidad de decirle qué columnas queremos que generen un cambio en el contador. Si yo, por ejemplo, le digo que solo sea el nombre, pues aunque me modifiquen otros campos, no va a aumentar el contador hasta que yo le diga, hasta que no sea el nombre, ¿vale? Y luego aquí en Values también le puedo decir un valor específico, cuando aparezca un valor específico que aumente. Vale, esto sería el campo Change Counter. Bueno, pues el Change Location hace algo muy parecido. Lo que hace es que guarda la ubicación cuando hay alguna modificación de un campo. Entonces, si yo me vengo aquí y le pongo esto, pues lo que va a hacer es que me va a guardar la ubicación. Lo que pasa es que de momento no le he dicho, no le he dado permiso para que me registre la ubicación, pero vamos, que básicamente te la guardaría aquí, ¿vale? Eh, no le voy a decir para que no aparezca mi ubicación aquí, que no quiero que, que me localicen nada. Broma. Entonces lo que hace el Chain Location es que básicamente te guardaría pues un campo con las coordenadas, ¿vale? Luego el Change Time Stamp es algo parecido, simplemente que si hacemos alguna modificación, pues lo que nos va a guardar es la fecha y la hora, toda registrada ahí. Vale, este es el campo color, pues es un campo donde podemos configurar una serie de colores. Vamos a darle a guardar aquí primero. Y entonces nos ha dado este error porque tenemos que configurar aquí una serie de opciones con el campo color. El campo color nos permite tener diferentes colores y van a salir los colores ahí. Simplemente le ponemos aquí en inglés, tiene que ser green, red, blue, por ejemplo, ¿no? Y le damos a Done. Ahora sí, ya nos dará, se nos quitará el error y ahora vamos a ver cómo funcionaría esto. Vale, entonces si yo me meto aquí ahora y edito el campo, pues aquí tenemos la posibilidad de elegir uno de los colores y ya se quedaría aquí guardado. Esto también se puede o se utiliza cuando hacemos una vista de tipo calendar. Hay una columna que dice category, la categoría, que nos dice que es con diferentes colores. Entonces aquí por ejemplo, si no tuviéramos este campo como tipo color, no nos saldría esta categoría. Vale, este campo ventas en la categoría, porque esto nos permite con los diferentes colores estos que tenemos en el campo ventas, pues cuando asignáramos diferentes fechas, pues nos saldría cada uno de un color con este campo, ¿no? Vale. Esto básicamente es el tipo de color. Luego tenemos los tipos de campo más fáciles, ¿no? Que es el tipo date. Aquí en clientes, por ejemplo, si yo le doy a guardar, pues lo que voy a guardar es una fecha. En este caso se nos pone así. La fecha, las opciones que tenemos dentro de la fecha del campo ventas, que realmente no tiene nombre de una fecha, ¿no? Pero aquí pues, lo único que puedes cambiar es usar un formato largo de fecha o dejarlo como está, ¿vale? No tiene mayor configuración. El datetime pues sería lo mismo, pero guardas lo que es la fecha y la hora también, ¿vale? Luego el decimal, pues para un número decimal, ¿vale? Que en este caso aquí nos va a dar un error, sí. ¿Vale? Aquí sería un número decimal y dentro del campo podemos configurar realmente los decimales y todos los dígitos numéricos. Bueno, esto realmente normalmente no lo suelo yo tocar mucho, pero
Aquí, por ejemplo, si pones 2,5, pues en principio aquí, bueno, dígitos numéricos no, sería en los decimales, ¿no? Que si tú pones 3 decimales, pues ya aquí podrías ponerle esto. En este caso, como he puesto 4, me dice que no es válida. Pero 3 sí te dejaría porque le has puesto 3 decimales aquí en los números decimales, ¿no? Y luego esto sería lo del increase y decrease, es para los botones estos más y menos, que normalmente esto lo suelo quitar yo porque los de tipo numérico y los de tipo decimal, pues tienen aquí una, por ejemplo, si lo pones como label, se quedaría solo la etiqueta. Si lo pones como rango, te aparecería esto como una barra. Estándar, pues sería así, con el más y el menos. Yo normalmente lo suelo poner el label porque a la gente no le suele gustar mucho el más y el menos, ¿vale? Entonces lo dejamos como label. Y luego, pues este sería el tipo decimal. Y luego tenemos el tipo drawing. El tipo drawing es para hacer algún dibujo así. Espérate, vamos a cancelar. Porque como hemos estado haciendo otros valores ahí, ¿vale? Nos está dando error, entonces vamos a ir aquí a la tabla y vamos a borrar esto. Y ahora nos vamos aquí, cancelamos y vamos a actualizar. Entonces ya se elimina el valor que teníamos anteriormente, porque como hemos hecho cambios de tipo, entonces si nos vamos ahora aquí nos aparecería, vamos a darle a guardar. Hasta que no guarde, parece que a veces no se registra. Entonces aquí tendríamos el tipo drawing, que aquí sería pues para hacer un dibujo, lo que queramos hacer, y se guardaría como una imagen, ¿vale? En este caso hay que decir que todas estas cosas como los dibujos, otro campo también que hay de firma, las imágenes y todo esto se va guardando en el Google Drive, ¿vale? Aquí se va guardando, en este caso se va a guardar dentro de la carpeta de la aplicación, que en este caso nosotros hemos creado una carpeta aquí que se llama actividades de existencia, pero aquí aquí en settings, en información, tenemos que poner la ruta, y esta ruta no es la correcta, porque si nos vamos ahora aquí a AppSheet, nosotros creamos esta carpeta de actividades de existencia, pero si nos vamos a AppSheet, ya él ha creado aquí en actividad de existencia. ¿Por qué? Porque ha habido algún movimiento, entonces ya la ha creado. Entonces yo, esta realmente de actividad de existencia, la puedo eliminar, ¿vale? Y lo que quiero es cambiarle la ruta aquí y decirle que sea actividad existencias. Es la carpeta, ¿vale? Entonces todo lo que hagas aquí, todo lo que guardes, se te va a ir a la carpeta de la aplicación. En este caso, por ejemplo, vamos a cancelar aquí. Aquí tenemos guardado un dibujo. Entonces, si en el momento que yo le dé a guardar, pues lo normal es que se vaya a ir aquí, ¿ves? Clientes, imágenes, y aquí se ha guardado el... Pero eso siempre que hayamos puesto que la carpeta de la aplicación es esta. Entonces ahí sabe ya que tiene que guardar todas las cosas. Vale, entonces el drawing ya hemos visto cómo es. Duración es una duración, es decir, no es una hora, sino es una duración en... Aquí ves, por ejemplo, bueno, vamos a quitar lo que está aquí guardado, que es la imagen. ¿Vale? Porque aquí en lo que es en la tabla se guarda como la ruta, pero aquí se veía antes la imagen, ¿no? Entonces ahora vamos a cancelar aquí, le damos a actualizar, y si nos metemos aquí de nuevo, pues ahora ya nos sale, bueno, no está saliendo todavía como para dibujar, pero ahora cuando le damos a guardar ya se guardará como duration, es decir, duración.
y nos va a salir el campo como tiene que salir, ¿vale? La duración es horas, minutos y segundos. Y esto cuando haces una resta entre horas, lo que te suele dar es una duración, ¿vale? Un campo de duración. En este caso, aquí podemos guardar, registrar horas, minutos y segundos como duración, ¿vale? En este caso también podemos eliminar los segundos, ignorar los segundos si no queremos que nos aparezcan. Vale, esto es una duración de horas y minutos. Luego tendríamos el email, que es para guardar un correo electrónico. Esto es importante porque si le ponemos al campo correo electrónico, pues nos van a salir las acciones aquí para enviar un correo electrónico directamente desde la aplicación, ¿vale? Aunque habría que ver con qué te lo abre, ¿no? Voy a quitar esto aquí para que no me maree con las líneas. El correo electrónico, luego los campos de tipo enum son listas desplegables, ¿vale? Son listas desplegables que aquí podemos dar pues varios valores, pero también les podemos vincular como listas con otros campos, ¿vale? Pues eso ya lo veremos exactamente. El campo enum te crea aquí esto. Vale, voy a darle a guardar. Aquí hay que estar continuamente dándole a guardar porque si no, no te funcionan del todo las cosas, ¿no? Ven, aquí tenemos ventas, es un campo enum que dependiendo del número de valores que le pongamos y de otras cosas, pues a veces nos lo pone así como botones o a veces nos lo pone en esta forma, ¿vale? Que también aquí lo podemos configurar. Aquí tenemos stack. Stack son botones pero uno debajo del otro. Y drop down sí sería una lista desplegable, ¿vale? Esto pasa lo mismo con el enum y con el enum list. Que el enum list, la diferencia que tiene es que el enum list podemos seleccionar varios. Y en el enum solo podemos seleccionar uno. Bueno, y vamos a seguir viendo los diferentes tipos de campo que hay. Tenemos el tipo file que nos permite pues insertar un fichero PDF o de otro tipo y se guardaría también en Google Drive. ¿Vale? Este tipo de campo tiene como un apartado aquí en la edición del campo que te permite decirle una carpeta donde quieres que se guarde en Google Drive. ¿Vale? Tú simplemente creas la carpeta en Google Drive y aquí le pondrías el nombre de la carpeta donde quieres que se guarde. Tú la guardarías aquí dentro de actividad de existencia, crearías una carpeta aquí nueva y simplemente le pondrías el nombre de la carpeta aquí. Y cuando guardes ese fichero que tú metas por aquí, que lo vas a poder meter desde el móvil o desde el celular, pues se te va a guardar en esa carpeta. ¿Vale? Esa es otra de las opciones que tenemos. El tipo imagen igual, simplemente para guardar una imagen desde el dispositivo. En este caso también tenemos la posibilidad de decirle una carpeta. Y además, si marcamos esta casilla, pues cuando vayamos a coger una imagen cualquiera, pues podemos después editar la imagen y podemos hacerle anotaciones, etcétera. ¿Vale? Y le daríamos a guardar y ya lo tendríamos ahí. Esta es otro de los tipos. Lat long, pues si nos metemos aquí, esto es que hay una opción para meterle un fichero KML que sería tendrías que ponerlo en otro sitio y cargarlo desde ese otro sitio por medio de una URL de una web. Y lo pondrías aquí y entonces podrías utilizarlo dentro del campo este lat long, que como ya no sé si saben, este tipo de campo es para poner una longitud y una latitud, es decir, una ubicación GPS, y entonces si le ponemos aquí una ruta de un fichero KML podemos cargar pues como si fueran rutas y cosas marcadas ya en el mapa, como que normalmente eso se puede hacer con Google Maps o con otro tipo de herramientas, ¿no? Vale, esto sería la Plum.
que esto sería o bien tener las coordenadas y escribirlas directamente. Si nosotros decimos que el campo es lat_long, pues nos va a aparecer, voy a darle a guardar primero, porque como ahora todavía está como imagen, esto es lo que pasa cuando estamos cambiando de tipo de campo, pues es un poco lioso, ¿ves? Entonces aquí o bien metes las coordenadas donde estás ahora mismo, que lo haría automáticamente con este botón de aquí, o puedes escribir directamente las coordenadas a mano. Lo que pasa es que escribirlas a mano pues es un poquito complicado, porque tienes que tener los números, escribirlas con una coma, etcétera. Vale, entonces, por ejemplo, si yo guardo la ubicación, me dice que no puede porque no, porque yo le dije el otro día que no le daba el permiso, ¿no? Pero vamos, que básicamente sería eso. Ahora seguimos con otro tipo, con el long text. El long text es parecido al campo text, es decir, para guardar información que sea solo texto. Lo que pasa es que el long text se utiliza para guardar grandes cantidades de texto, es decir, unas observaciones, una explicación, cosas un poquito más grandes, y el text solo es para poner pues una línea, un poco más un nombre, cualquier cosa, ¿no? Muy pequeña. Aunque después también tenemos el tipo name, pero el tipo name realmente le estás diciendo es exactamente que es un nombre. Entonces, en algunas cuestiones que puedes utilizar el nombre, que la verdad que no son muchas, pero alguna vez puede haber alguna cosa que te dé la oportunidad de utilizar ese texto sabiendo que es un nombre, pues si le pones name, pues podría saberlo exactamente la aplicación para esto, ¿no? Luego number, pues nada, un número entero hasta millones y millones y millones, pero entero, que no sea decimal, y que se utiliza para cualquier tipo de número que no sea pues una ristra gigante de números, que habría que ver hasta qué límite tiene, pero que lo podemos mirar, pero vamos, que tampoco nos sirve de mucho. Luego tenemos el tipo percent, que es un porcentaje, pues si queremos guardar un porcentaje, tantos por ciento. El tipo phone, que sería un teléfono. Como siempre, si le ponemos, lo podemos poner como texto o como número, pero si le ponemos phone, pues él nos va a marcar las acciones que podamos llamar por teléfono, enviar un mensaje y luego aquí hay algunos detalles que podemos hacer que si les marcamos esto de que puedan usar este número, de todas formas yo esto nunca lo pongo y siempre se pueden marcar los números. Entonces, no sé, estas opciones las han puesto últimamente, pero tampoco sirven para mucho. Se supone que si pone que los usuarios pueden llamar al número o pueden mandarle un mensaje de texto, eh, que si las marca sería que pueden y que si no las marcan, de todas formas, la verdad que nunca he llamado a nadie desde una aplicación de AppSheet para saber si esto funciona o no, ¿no? Pero vamos, que en principio esto es probarlo. Aquí todos los campos, como ven, tienen todas estas opciones de data validity que ya veremos más a fondo, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos aquí el tipo price, que es para poner monedas, y aquí tendríamos la posibilidad de cambiarle el símbolo de la moneda, y luego como en los números, pues podemos poner cada vez que le demos al más y el menos en el campo, aumentaría en función de lo que le pongamos. Si le ponemos un 1, pues nos iría aumentando y disminuyendo de uno en uno. Y luego el parador de miles, y básicamente sería eso. Price, el progress es un campo, para mi gusto, es un poco tonto porque es como para añadir si algo está ya terminado, a medio hacer o empezando o algo así. Y tienes que poner unos valores que empty, hay que ponerlo así en inglés, half,
y full. Entonces con este campo lo que conseguiríamos sería que cuando vayamos a ir aquí, pues nos salga este tema de que elegiríamos uno y se quedaría, cuando entremos en la vista de detalle, pues se quedaría así. Es una cosa visual. Pero vamos, que aprovechando esto de la vista de detalle, tengan en cuenta que aparte de las vistas estas de la vista normales, estas que nosotros hacemos aquí, hay unas vistas que son del sistema que son muy interesantes el entenderlas, porque hay una vista que es la vista formulario, que sería cuando editamos o cuando vamos a crear uno nuevo. Y hay una vista detalle que es cuando pinchamos en el registro y vemos esta parte así sin editarlo, ¿vale? Esta es la vista detalle y la otra sería la vista formulario. Y luego tenemos la vista normal, que es la de clientes, pero que esta es una vista de tipo deck, ¿vale? Que ya esto lo hablaremos más detalladamente. Pero nada, entonces lo único que nos faltaba es mirar algunos de los campos que serían pues de lo que nos falta, que tampoco les quiero marear mucho. Sería el campo de tipo ref, que sería para relacionar una tabla con otra, es decir, la tabla ventas con la tabla clientes, o la tabla, en este caso, esto no sería, esto es un campo que nos hemos creado, pero aquí lo interesante sería hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, este campo de ventas, que lo tenemos aquí desde el principio, pues este lo vamos a eliminar, ¿vale? El de ventas lo vamos a eliminar de aquí de clientes, y ahora nos vamos a ir aquí, vamos a regenerar el esquema, y entonces ahora nos hemos quedado ya sin el campo, ¿vale? Entonces vamos a hacer las relaciones bien hechas como habría que hacerlo. Entonces aquí tenemos varias tablas. Tenemos una tabla que sería la tabla de hechos, que sería la tabla ventas, porque en ventas es donde se va a producir la actividad o el hecho de la aplicación, ¿no? Y luego esta actividad va a estar relacionada con otras tablas que son productos, clientes, y en este caso compras no, porque compras sería otra tabla de hechos donde va a haber una actividad y va a haber otras tablas que se relacionen también, que después crearemos, que serían pues la tabla proveedores, la tabla productos también se relacionaría con compras. Entonces en este caso lo primero que habría que hacer es la relación obvia aquí en ventas es clientes, ¿no? Entonces el cliente lo tendríamos que relacionar por medio de ref con es decir, el cliente con la tabla clientes, ¿vale? Es decir, estamos en la tabla ventas y el cliente lo relacionamos con la tabla clientes, ¿vale? ¿Qué pasa con esto? Que cuando yo relaciono el cliente con la tabla clientes, lo estoy relacionando realmente con el campo que sea la key, ¿vale? El campo, lo que se llamaba en las bases de datos antes o en Access y tal, se llamaba la clave principal o el campo clave, pues este sería el campo clave, que es el que identifica a todo el registro, y entonces lo voy a relacionar realmente con esto. ¿Qué pasa? Que cuando yo cree una venta nueva, voy a darle a guardar primero. Bueno, la tabla esta la vista esta de ventas terminó como calendar, vaya usted sabe cómo, pero la voy a poner como tipo deck para poder seguir trabajando con ella. Le voy a dar a guardar y ya lo dejamos en condiciones. Entonces, como decíamos, tenemos la tabla de ventas. Si yo añado una venta nueva, en este caso, perdón, esta es la tabla de clientes, esta es la tabla de ventas, pero la tabla de ventas la tenemos que relacionar con clientes, a ver, ventas con ventas y clientes con clientes, ¿vale? Esta es venta. Entonces ahora voy a darle a guardar de nuevo.
Y entonces ahora lo que haríamos es que añadiríamos una nueva venta. El ID de venta por el tema del Unique ID se genera solo. Esta función es la que va a hacer que cuando creamos una nueva venta pues aparezca este número. La fecha, como no le hemos cambiado el tipo, no está saliendo como tipo texto, entonces la fecha habría que cambiarle a tipo date. Y el cliente ya nos está saliendo para que lo relacionemos, pero nos está saliendo la clave principal, ¿vale? ¿Qué pasa? Que yo tengo relacionado con clientes, pero si yo me voy a clientes, lo que tengo aquí es la key y el label en el ID de cliente. Si yo pongo el label aquí, pues ya se me cambia lo que es lo que aparece aquí, y aquí está apareciendo realmente el nombre, ¿vale? Lo que me aparece aquí ahora es el nombre. Si yo le doy elijo este nombre de cliente, este cliente, voy a darle primero a guardar aquí. Guardo el cliente, ¿vale? Voy a darle a guardar ahora aquí. ¿Por qué guardé primero el formulario? Porque cuando le das a guardar aquí, si tienes algo que no esté guardado, pues se te quita. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Ahora yo guardé el formulario con el nombre de... Perdón. Yo guardé este formulario con el nombre de cliente Manuel 23, ¿vale? Si yo me voy a la tabla de ventas, lo que me está guardando realmente es el ID del cliente. Esto hay que tenerlo en cuenta porque hay gente que hace la aplicación y después quiere trabajar con con las tablas y se le dificulta mucho. Entonces, normalmente lo que suelo yo hacer en estos casos, si para, para poder tener en la tabla los datos bien, pues sería crear otro campo aquí que diga que sea... Puedo hacer dos cosas, o directamente dejar el cliente sin ID, que mientras no se repita, en principio no va a haber ningún problema, o poner aquí nombre de cliente. Nombre cliente. Y entonces aquí ahora tengo otra columna, con lo cual tengo que venir aquí a ventas y tengo que regenerar, ¿vale? Entonces esto lo que va a hacer es que se me va a guardar en la tabla, además del ID, se me va a guardar el nombre cuando yo cree una venta, ¿vale? Voy a guardar aquí, voy a ir a ventas, voy a crear una venta nueva y en clientes, elijo cliente, voy a darle a guardar y si nos vamos aquí ahora, bueno, a ver, parece que nos ha guardado. ¿Por qué nos ha guardado esto? Porque yo tengo que poner aquí en venta, en nombre del cliente, una fórmula que sea cliente punto nombre. Vale, de esta forma lo que voy a hacer es que cuando yo cree una venta nueva, pues se me va a guardar también el nombre del cliente. Vamos a probarlo y le doy aquí, cliente. Aquí ya me está saliendo. En el caso de que no quisiéramos que este campo nos salga, lo podríamos poner en show. El nombre del cliente lo borramos y ya no nos saldría ahí, pero sí, aunque no nos esté saliendo, sí va a guardarlo, ¿vale? Entonces ahora sería esto. Yo elegiría el cliente. Aquí no va a aparecer más nada, pero cuando yo le dé a guardar, ya aquí sí se me va a guardar el nombre del cliente cuando se guarde la venta. Bueno, ya se ha guardado y vamos a ver el tema de las relaciones porque es algo que tenemos que tener bastante en cuenta. Las relaciones entre las tablas, ¿vale? Si yo tengo una tabla ventas, yo tengo aquí una tabla ventas completa, ¿vale? Entonces yo tengo el código de la venta, la fecha, el cliente, la dirección del cliente, el teléfono del cliente, la forma de pago del cliente
y el importe de la venta, ¿vale? Realmente, de todos estos campos, el cliente, la dirección, el teléfono y la forma de pago la podría haber sacado si tuviera el nombre del cliente o el código del cliente y tuviera una tabla de clientes, ¿vale? Pero el problema es que se triplica o se cuatriplica la información si no tenemos buenas relaciones. Entonces, lo ideal sería tener una tabla de clientes con los datos del cliente, una tabla de ventas donde solo se utiliza el código del cliente. Vale, y en la tabla clientes la key sería el código del cliente y en la tabla ventas la key sería el código de ventas. La key es la clave principal, es decir, este campo identifica cada cliente de una forma que no pueden haber dos clientes que tengan el mismo código. Podrían haber a lo mejor dos que vivan en el mismo sitio, sería raro pero podría existir, pero dos con el mismo código de cliente no pueden existir. Y en ventas, cada venta va a tener un código diferente, con lo cual vamos a poder identificar cada venta por el código. Y luego aquí tenemos la key de cliente, se relaciona con la clave externa que se llama, se suele llamar en bases de datos, con el código del cliente, que es el campo que en ventas hace de la clave externa. Vale, pues entonces, claro, de la tabla anterior de ser como era así, de esta forma, ¿no? Teníamos antes todos los campos aquí, pues se ha convertido en esta tabla que solo con el código del cliente, pues fíjense si estamos ahorrando en datos y en información, ¿vale? Y como les decía, como hemos visto en la práctica, para establecer las relaciones entre las tablas en AppSheet se debe asignar el tipo ref al campo que queremos relacionar con la otra tabla y en realidad, como les dije antes, el campo se va a relacionar con la key o con la clave principal de la otra tabla. No podemos relacionarlo con un campo concreto, sino con el que esté como key. Y al relacionar esto se va a crear una tabla, se va a crear en la tabla externa un nuevo campo que se llamará related nombre del campo. Mira, lo vamos a ver aquí en esta que hemos creado. Yo relacioné clientes con ventas, ¿vale? Es decir, en la tabla ventas había un campo que se llamaba clientes, que lo relacioné con la tabla clientes. Entonces, si me voy ahora a clientes, él me ha creado automáticamente este campo que se llama related ventas, ¿vale? Y lo que hace es que me trae las ventas. Esto es como si fuera una columna virtual, realmente, porque fíjense que es virtual. Cuando yo pinche en el lápiz del campo y me aparezca delete, quiere decir que es virtual, ¿vale? Y fíjense que es de tipo list y fíjense también que pone element type ref. Esto quiere decir que es una lista relacionada, porque nosotros a veces podemos crear una lista que no sea relacionada, pero en este caso nos la crea automáticamente. Bueno, para ir terminando ya con la clase, aquí tenemos la función UniqueID, que ya les hablé de ello, ¿vale? Que la hemos visto antes en el ID. Y ahora tendríamos que ver dónde se guardan los elementos de nuestra app, ¿vale? Pero esto, en principio, lo vamos a ver aquí en la... Lo vamos a ver aquí en la aplicación. Porque si nos vamos aquí al botón Settings, pues aquí nos dice que está en actividad de existencia, que esto ya lo vimos anteriormente y a eso es a lo que se refiere este tema de aquí. Por defecto se van a guardar en la carpeta AppSheet Data y nombre de la app, pero es recomendable crear una carpeta con el nombre de la aplicación en el raíz del Drive. Y ahora ya tendríamos que crear la app nosotros. Entonces yo les recomiendo que para hacer esta práctica, en principio sería crear las tablas de clientes
compras, productos y ventas, ¿vale? Cada campo tenemos que darle el tipo de campo que sea. Ha habido campos aquí que se han quedado sin el tipo porque esta es number. El producto también tendríamos que haberlo relacionado con la tabla productos y en principio poner todos los campos como haya que ponerse, con el tipo de campo que sea. Vamos a hacer una revisión de todas formas porque el ID del cliente lo podríamos poner Unique ID o también podríamos poner en el ID el DNI o el número de identificación fiscal. Luego en compras pues tendríamos que poner la fecha como tipo date, el proveedor, si tuviéramos una tabla de proveedores lo podríamos relacionar, pero de momento no lo hemos hecho, pero si quieren ustedes en la práctica, como práctica la pueden hacer. La cantidad, pues dependiendo de lo que vayamos a vender, sería number o decimal, ¿no? En este caso le vamos a poner number. El producto lo podríamos relacionar también con la tabla productos. Y el precio, pues lo tendríamos que poner como tipo price. Y ponerle, pues, el símbolo de la moneda que vayamos a manejar, ¿vale? Y productos, pues siempre, tanto en clientes como en productos, que son tablas de elementos que después se va a relacionar con las ventas o las compras, sería bueno ponerle el nombre como label. Y en clientes igual. Bueno, en clientes ya lo tiene, el nombre como label, y en productos también el nombre como label. Aquí el precio, pues siempre lo vamos a poner como tipo price. Y el stock mínimo podríamos ponerle como number, ¿vale? Y luego, otra cosa que tendríamos que hacer en la práctica, pues tenemos ya la vista de clientes, la vista de ventas, ¿vale? Clientes, ventas, las dos como tipo deck. Y otra cosa que podríamos hacer sería también crear las vistas de las tablas que faltan, que sería compras, lo asociamos con la tabla compras. Recuerden que todo lo de las vistas lo vamos a ver eh, más profundamente con todas las opciones que tienen, ¿vale? Y luego también nos faltaba la de productos, ¿no? Productos tampoco tiene vista. Le vamos a crear una tabla de productos, una vista de productos, mejor dicho, porque ya la tabla la tenemos. Productos, ¿vale? Y también tipo deck. Y otra cosa que después a lo mejor nos interesa cuando creemos un producto, por ejemplo, este ID de producto como Unique ID, normalmente puede quedar un poco raro o feo, entonces yo lo que suelo hacer es ocultarlo aquí, ¿vale? O lo oculto aquí o lo puedo ocultar también en el formulario, ¿vale? Que todo eso ya lo veremos más profundamente. Pero si lo ocultamos ya no nos saldría. Y entonces en productos, cuando yo vaya a crear un producto nuevo, ya no nos sale el ID, le pondríamos el nombre, el precio, el stock mínimo, en compras, ventas y clientes. Vale, esta es la práctica que les pido. Yo les voy a dejar en el grupo de WhatsApp, bueno, para los que estén haciendo el curso conmigo, les voy a dejar en el grupo de WhatsApp la hoja de cálculo. Y bueno, si estás viendo esto en YouTube, pues que estás tardando en apuntarte a mi curso, que puedes tratar conmigo directamente y yo te enseño y te guío en todo esto de AppSheet y entonces pues puedes aprender más, ¿no? Vale, entonces le voy a dar a guardar aquí y bueno, como les he dicho, les voy a pasar por el grupo de WhatsApp la hoja para hacer la práctica, la hoja de Google Sheet, esta que tenemos aquí, aunque realmente con los nombres de los campos. Así se guían de ahí, lo copian y lo pegan. Vale, y básicamente lo único que les quería decir es que cuando hacemos las vistas así, esto ya se lo explicaré bien con el tema de las vistas. También podríamos en cada vista, para darle un poquito un toque más visual, pues podríamos irnos aquí a la parte de display y aquí por ejemplo en la vista cliente, pues
poner, buscar por people y poner como un icono diferente para cada vista, ¿vale? Y básicamente sería eso lo que tienen que hacer en esta práctica. Les voy a mandar el vídeo antes de empezar el curso y luego el día de que ya nos reunamos, pues me pueden hacer todas las preguntas que quieran, podemos hacer la práctica de nuevo o si tienen alguna duda las miramos y luego también les explicaré otras cosas interesantes sobre AppSheet. Y nada más, terminamos esta clase. Recuerden que esta clase solo la voy a poner en YouTube, la primera. El resto, si las quieren hacer, pues tienen que conectar conmigo y apuntarse al curso que yo hago de forma personalizada, que también puede ser en grupo o puede ser individual. Muchas gracias y bienvenidos al curso.